Bueno, estamos en el aire ya, ¿verdad? Buenos días. Buenos días. Y hoy tenemos un domingo muy señalado, bien particular. Hoy, además de ser domingo, el Día del Señor, que nosotros los cristianos, los católicos, le ponemos un plato aparte en la liturgia y todo, pero también hoy en el país celebramos el Día de los Padres. Este hombre que Dios puso en el mundo para que con una mujer fuera el que multiplicara su creación. Y es un día señaladamente propicio, no solamente para felicitar a los padres y a los padres buenos, y también a los desgraciaditos que echan muchachos por donde quiera y después que Dios los ampare, que los curas se encarguen de ellos, ¿no? Eso también es una realidad, triste si quieren, pero es una realidad. Y celebramos, entonces podemos felicitar a todos esos hombres que toman en serio lo que Dios les ha dado para que sean hombres serios, hombres responsables de sus acciones. Hoy tenemos, ¿cómo que ya llegó papá? Llegó papá. Llegó papá, aquí lo tenemos. A papá hoy en el Día de los Padres, precisamente para compartir con él su experiencia de padre, su idea de cómo él percibe que deberían ser los padres y qué elementos como político y dentro de un partido muy amplio donde hay muchos padres, qué cosa él puede sugerir, porque obligar, ¿quién obliga a eso? Las mujeres pueden obligar alguna vez cuando la dejan. Depende. Pero ser un padre responsable, y hoy en el Día de los Padres, pero nuestra mente, nuestra antena se hace así, se pone en contacto con el Padre de los padres, el creador de todo, ese Dios todopoderoso que realmente en la creación puso ese ser humano como lo más grande de toda la creación. El texto que hemos escogido de hoy, el texto bíblico. El texto que corresponde al día de hoy, que es según la multiplicación de los panes. De los panes, que también eso tiene que ver con los padres. Claro, claro que sí. Porque hay padres que tienen que sudar la gota gorda y la flaca para proporcionar el pan en la familia. Y hay otros que no, hay otros que, bueno. Pero vamos a ver lo que el Señor nos dice a través del Evangelio del día de hoy. La verdad que gracias, Monseñor. Gracias. Es un día muy especial, ¿eh? La verdad, con los múltiples problemas que he tenido, cuando usted me llamó aquí, digo, yo voy a ir. Qué lindo. Y me alegra sobremanera. Y vamos a tratar la primera multiplicación de los panes. Al oírlo Jesús, se retiró allí en una barca aparte, a un lugar solitario. En cuanto lo supieron las gentes, le siguieron a pie a las ciudades. Al desembarcar vio mucha gente, sintió compasión de ellos y curó a los enfermos, a sus enfermos. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo, el lugar está deshabitado y la hora es ya avanzada. Despide pues a la gente para que se vayan a los pueblos y se compren comida. Mas Jesús les dijo, no tienen por qué marcharse, denle ustedes de comer. Le dicen ellos, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él dijo, tráiganmelo acá. Y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba, tomó luego los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición y poniéndolos, dio los panes a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos y se sacaron y recogieron a los trozos sobrantes 12 canastos llenos, y los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Qué extraordinario. No, cada vez que yo leo ese párrafo, qué sé yo, como que mi mente se hace así y se va. ¿Cómo Jesús tiene pero ese para nosotros? Eso lo toma Él para que nosotros cojamos juicio. Y nos lo dice de una manera como la sabe hacer Jesús. Una interpretación tan precisa y un relato
que realmente, por lo menos a mí me pone, no los pelos de punta, usted quizás no. Sí, no, no tengo yo cómo ponerlo. Bien, entonces, es interesante que Jesús, que es el maestro, no un maestro, o sea, no el maestro, para transmitir el contenido que Él viene a traer a la humanidad, que su Padre ha puesto en su mano para que lo exprese a la humanidad, va a la cosa sencilla, habituales, la cosa de todo el día y de la gente sencilla que está viviendo realidades muy particulares. A mí me impresiona cómo Jesús, viendo toda esa gente, entonces, ¿de dónde le vamos a dar de comer a esta gente? Esta cantidad de gente que lo seguía con mucho entusiasmo. Entonces, bueno, hay un muchacho con 5 panes y 2 peces. ¿Y qué es esto para tanta gente? Siéntense. Ustedes pueden imaginar los ojos de esa gente cuando lo manda a sentar con 5 panes. Parecía ficción eso. Sí, 5 panes y 2 peces. Entonces que se sienten, que se acomoden por ahí. Y entonces ayer yo estuve ahí, usted estuvo también en Jerusalén, allá en... Sí, cómo no. Yo cuando fui, ese fue el texto que claro, lo leímos todo, yo andaba en un grupo y me impresionaba y miraba para allá la montaña y la cosa y me imaginaba la cantidad de gente regada por ahí y después allá arriba cae el santuario de la bienaventuranza. Estoy mirando y observando. Para mí eso fue una meditación tan grande que todavía hoy, que cuando leo esto y entro en contacto con mi mente se va allá. Tanta gente. Viniendo de Jarabacoa, miraba el tráfico, y veía en los semáforos la cantidad de gente, veía los haitianos que iban por la calle, por Jarabacoa se ven mucho. El otro día vi un señor con una señora y 4 hijitos caminando por ahí. Y yo me preguntaba, ¿para dónde irán? ¿Qué buscan? Vida, comer, algo que le den en Dominicana. Entonces aquí en Dominicana tenemos esta situación que puede ser problemática o no, pero si yo admiro la generosidad de la gente. Yo no oigo ni veo que a los haitianos se les maltratan, al revés, es lo que veo. Si pasa algo de eso es una excepción. Y yo creo que debemos agradecer a Dios que en su palabra nos habla claro. No, y en esa palabra, Monseñor, el Señor nos hace ver el poder que Él tiene en ese momento de multiplicar esos 2 panes y esos 5 panes con los 2 pescados. Y su amor a nosotros, su amor a cada uno de nosotros a través del tiempo. Eso fue escrito hace 2000 y pico de años, pero hoy siempre el Señor está pendiente de cada uno de nosotros, de suplirnos. Y ¿por qué no? En su calidad, ingeniero de presidente, también usted tiene un compromiso también con todos los dominicanos en otra mayor. O mayor. Mayor. Porque no es oferta, no. Tiene que ser realidad o cae en el campo Una de la charlatanería o del descrédito. Pero cuando yo leía eso, y hace unos días, que por razones obvias, en estos momentos que uno está en campaña, lo mínimo que tiene que es un momento de meditación, lo mínimo. Sí. Y la gente dice, ¿para qué? Pero en el caso mío, tengo que acompañar a doña Rosa a hacer esa cosa. Y me recordaba los tiempos... Yo le pregunté que por qué no trajo a doña Rosa. Me dice que ella está con la monja. Sí. Con su monja de Vedruna. Sí. Pero yo en este caso me recordaba de quien nos daba religión. Bueno, en el caso de la competencia de ustedes, los salesianos, los jesuitas. Sí. El Padre Paz. Salesiano y jesuita. Yo soy salesiano y siempre admiré a los jesuitas. Pues yo vengo del Santo Cerro. Y yo jesuita, entonces yo miro ahora muchísimo a los salesianos. menos mal. Sí, qué cosa. Pero bueno, pero mire, yo cuando leía esto, y ahora lo estaba medio macujeando, porque cuando uno no lo lee, hay que coger el timing, claro, y la parte gramatical, la parte de la semántica. Nosotros tenemos que examinarnos de esto, en los temas de religión, y desglosarlo, como para la parte de religión. Pero me recordaba al Padre Paz. Y me recuerda un ejemplo que se puede ser extrapolable al Padre, al Día del Padre, en este momento.
Y un caso práctico me sucede a mí. Esa cosa tiene un impacto tremendo en la formación y en el compromiso social. Exacto. El compromiso social. Porque fueron vivencias. Cuando uno tiene la oportunidad, usted al igual que yo, y mucha gente más, de visitar esos lugares históricos, entonces uno comienza a pasar una película de cuando daba esta religión en Jerusalén, en Siria, en Grecia, la parte histórica. Y uno tiene más conciencia de este tipo de cosas. Pero hace un tiempo, cuando yo me mudé de Santiago para la capital, obviamente yo como jesuita, y mis hijos yo quería que fueran a Loyola. Pudieron entrar con exámenes, porque esa gente ni eso lo considera. No creen. Examínense, Sí, qué sí. cosa es la disciplina. Sí. Pero bueno, fueron a Loyola. Pero ahora, ya nosotros tenemos 4 hijos, pero ya hay 12 nietos. Los niños asistieron al Colegio Loyola y las niñas al Colegio Santo Domingo. Entonces yo le pregunto hace unos días, viendo los muchachos, ¿y a dónde están los muchachos ahora? No, ellos están en un colegio para que aprendan inglés. Entonces yo peleaba con mis hijos. O yo peleaba con los jesuitas y decía, ¿y por qué no damos clases de inglés en el colegio salesiano, en el colegio de Loyola? Y la familia de uno, que debe tener una tradición cristiana, una tradición religiosa, no se desliga por el inglés. Mira, a dónde debemos sacar eso como algo bíblico también. Sí. Debiéramos pensar nosotros, en mi caso de padre, de abuelo, de que yo quisiera que los muchachos se formaran y tuvieran una formación religiosa. Porque la formación religiosa le da a usted un compromiso social. Y obligatorio. Crea personalidades bien definidas y bien compactas. Uno no puede, yo no he podido renunciar a eso. Ni quiero ni debo. Por eso, cuando uno se mete en política, a veces dice, eso es demagógico. No. Bueno, yo particularmente lo siento. Y en el Día del Padre. Usted ve cómo que hacen. Antes hacían así, ahora están... Pero antes de terminar, ahora que bien usted dice en el Día del Padre, ¿qué significa para usted el Día del Padre? Usted como hijo, como padre, pero con ese eslogan sobre todo de su Llegó campaña papá. de Llegó Papá. No, yo que vengo de una familia de 10, mis tíos eran 10 varones. O sea, los hermanos de mi padre. De una familia muy larga. Y cuando se vino el eslogan, que fue una cuestión creada de las entrañas de la sociedad, porque no fui yo, fue en La Vega, la cuestión del Carnaval. del carnaval. No te imaginas a mí lo que significa y lo que le satisface a mí ese eslogan, porque llega a lo más profundo de mi corazón. Porque Claro. Padre, llegó papá. Y yo lo digo como una vivencia y una satisfacción interna que me hace sentir bien. Y cuando ya se pega ese eslogan, me hace sentir mejor todavía. Pero Es qué algo bueno. para mí sublime, algo, ¿por qué no? Celestial, divino. Amén. Bueno, Vamos a pues, darle chance a esa gente, porque si no se perfecto. desesperan. Bueno, vamos a un cambio. Bueno, los minutos de Monseñor van a ser de 30 segundos. Claro. Sí, porque trayendo al ingeniero Hipólito Mejía, expresidente y aspirante, ¿verdad? Sí, esa sillita Vuelve. A mí me parece que yo lo oí una vez diciendo que esa sillita es buena. Sí, yo lo oí una vez que usted lo dijo. Sí, entonces, teniéndolo aquí, tenemos que aprovechar
de su presencia para comentar una cosa. Pero en estos minutos hay un punto que nos está trayendo la prensa en estos días, que es la hambruna en África. Y aquí los que conocen un poco el país y se van por el sur y se meten en un callejón de eso de los Batelli por ahí, no llega a una hambruna, porque la solidaridad ayuda mucho. Yo creo que, me atrevo a decir que en República Dominicana no se acuesta uno sin comer nada, porque que hay una cultura influida por el cristianismo que realmente esas cosas como que no se permiten, le dan vómito y diarrea a uno. Cuando ve una situación así se queda tranquilo. Entonces aquí, claro, le tiramos mucho a los gobiernos y de hecho tienen una responsabilidad grande, pero yo voy más allá. Es cada dominicano, cada dominicana, cada muchachito que desde que lo cogen que sale del vientre de la madre, tiene que ir como viendo y viviendo lo que significa la solidaridad, la compasión. Eso que nos dice el Evangelio que hemos leído, le dio lástima, tuvo compasión, y entonces obró el milagro. Así que eso es capaz hasta de hacer milagros en nuestras vidas, milagros verdaderos. Cuando uno siente compasión, le duele ver que una persona... el otro día yo estaba con unos niños y me quedé, porque es uno que tiene, ¿no? Un pequeño que tiene los piecitos, todo así, y yo lo relajo mucho, tiene 8 años, ¿no? 6 años. Pero para mí es una lumbrera ese niño. Es inteligentísimo. Y yo lo tenía cargado así, y lo cogí así, y lo cogí por la cabeza. Y me dice, ¿qué fue lo que dijo? Pero déjame tranquilo. Y entonces, pero sí que la vida diaria, lo que tú estás viviendo, lo que yo estoy viviendo, tenemos que aprovecharlo más. Pero entonces, ¿cómo usted, hablando de esa misma hambruna que habla Monseñor, cómo usted enfrentaría el alto costo de la vida, ingeniero? Eso dice Monseñor, que fue obispo de Barahona. De Barahona. Y conoce todos esos callejones como lo conozco yo. No, usted lo conoce más que yo. Sí, yo lo conozco bien. Fueron 23 años y medio ahí. Sí, yo fui secretario de Agricultura y trabajaba en el sur. Sí. Pero ahora el lago ha agudizado esa hambruna. Muchas interrogantes. Y el problema no es hambruna per se o de comer. El problema nuestro es desnutrición. Y no desnutrición, desbalance nutricional. Si tú ves a una gente gorda, claro, no quiere decir que esté bien. Es que come mucho carbohidrato. Y los carbohidratos se traducen en azúcares, o los azúcares en azúcares y después en grasa. Eso no quiere decir que usted esté bien. El problema de nosotros es desequilibrio nutricional. Y es donde tenemos que luchar. Ahí viene el problema de la educación. Nosotros tenemos una obligación grande de enseñar a la gente que hay que comer carbohidratos, pero usted tiene que comer, además, proteína, peces, carne, huevos y leche. Y si logra agregarle, o fundamentalmente, frutas y hortalizas, ahí usted sí tiene equilibrio nutricional. Pero la responsabilidad nuestra, esto es la parte teórica, la parte educativa, la parte pedagógica. La responsabilidad es cómo se logra eso, llevando tranquilidad y caridad y compromisos al campo dominicano, donde se produce, porque no es en los barrios que se produce, es en los campos que se produce, con financiamiento, asistencia técnica, justicia en la distribución de la tierra, solución de los problemas de mercadeo y fundamentalmente un problema que se ha perdido en el país, el respeto a la dignidad del productor, del agricultor, del campesino, para que su doble función de campesino per se y de productor, pero también de que como ser humano tiene el derecho a exactamente igual como nosotros lo tenemos, de vivir en condiciones humanas. Bueno, ingeniero, esta gente cuando empiezan así, hay que darle chance. Es un filete lo que estamos tirando ahí, ¿no? En condiciones dignas, así sí, mismo. Pues, le damos un chance de Dios.
ingeniero, y volviendo al tema, venimos hablando de lo que es la hambruna, el alto costo de la vida, hasta cierto punto, pero en cuanto a la criminalidad que estamos viviendo, ¿cómo le enfrentaría su gobierno? Mira, en estos últimos tiempos se ha debatido mucho ese tema. Y los extremistas, dicen, hay que ser macana. Otros dicen, hay que buscar justicia social y repartir los bienes equitativamente. Otros dicen, hay que educar a esta población. Otros dicen que hay que resolver el desempleo. Y muchísimas elucubraciones más, pero todos tenemos razón. Todos tenemos una cuota. Claro. Porque es un tema preocupante. Hace una semana nosotros terminamos un pequeño muestreo. Obviamente, los que estamos en política, tenemos que nutrirnos de lo que dice la gente, lo que expresa la gente, cuáles son las expectativas de la gente. Para mi sorpresa, en 4 grandes provincias, el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, San Cristóbal y Santiago, en muchos de sus barrios, el 80% de la preocupación está en 2 ítems, en 2 preocupaciones. 1, el alto costo de la vida y la inseguridad ciudadana. Hay que sintonizarse con lo que la gente está diciendo. Quiere eso decir que la realidad social, económica, es que el costo de la vida lo está golpeando. Totalmente. Y concomitantemente a eso, hay inquietudes, actitudes y comportamientos de la gente que lleva a la criminalidad. Lo hemos estado viendo en los últimos días y en los últimos meses, y ha aumentado a un porcentaje que estamos ya siendo comparados con México y con varios países centroamericanos, sí, en las estadísticas. Y eso hay que ponerle costo, obviamente. Uno tiene que hacerse receptáculo de esas informaciones, además, que a usted le caen también cuando usted dialoga con la población dominicana. Pero no es lo mismo dialogar con la población dominicana que usted no utilice de las informaciones científicas que son las estadísticas. Yo diría que eso es un grito a voces. Un grito a voces. Pero esto es ya nutrido por informaciones estadísticas que son expresión de las matemáticas. Entonces, yo tengo que hacerme eco de esa gran inquietud y saber que el pan hay que repartirlo, que hay que buscar cómo solucionamos el alto costo de la vida, y como político tengo que entender que no es solamente los burócratas y los que ganan empleo, los que ganan sueldo. Hay un sector que urge de que ese empleo llegue a ellos, y no solamente, que no se siga gravitando con impuestos a los sectores que perjudican a la generalidad del pueblo dominicano. Y esto ya es un mensaje para que lo interpretemos y actuemos en consecuencia. Entonces, yo no te puedo decir, ni hacerme eco, ni decirme macana como la Jara, aunque debo haber, cuando hay sinvergüenzas como los hay en muchas partes, la ley no esté para aplicarla. Claro. Los que no entienden otro lenguaje más que la macana. La macana, exacto, pero no en todos los casos, porque a la gente me decía, no es la fórmula que hay que aplicar, no, es una fórmula, no toda, pero que hay que llegar también, no, pero nosotros no podemos convertirnos en penalizar y grandes sueldos para un grupo o grandes privilegios y otra gente no, es el equilibrio, es la parte ecléctica. Entonces, dentro de ese contexto es que tenemos que actuar, es lo que yo, mi compromiso, que tengo que actuar en consonancia con esa inquietud. Si me permite, no sé, Cantinflas era un gran filósofo, ¿no? Sin lugar a dudas. Sí, sí. Sin lugar, y cuando él trataba este asunto, que decía que hay uno que ganar el pan con el sudor de su frente, que dice, y él decía, pero que hay mucho que es ganar el pan con el sudor del frente. Pero a veces el Estado se convierte en eso. Sí. De cobrar tanto impuesto y tocar tanto a la gente, presionar tanto a la gente, que se convierte ya con el sudor del frente. Y con ese mismo sudor del frente, ¿qué, en cuanto a la impunidad que existe y la corrupción que tenemos, ¿qué usted tendría como una propuesta? Bueno, ya no es un tema chiquito, es un tema grandote. Sí, pero es un tema... Ahora ya es
Es una lástima yo no tenga aquí las encuestas, que la terminamos hace 2 días. Así 17% de la población dice que hay que castigar eso. Claro. Esa impunidad hay que castigarla. Y hay que preparar al Ministerio Público y a la justicia que haga su trabajo. Y a los que estamos en las posiciones, que entendamos, que sepamos. Es posible que hay que haya un entendimiento entre los que están y los que no están. Debiera ser el plan de nación, Sí. Debiera. Oiga, eso es más lejos que eso. Estamos dispuestos a penalizar a los sinvergüenzas nuestros. Sí. Porque Eso es parte de eso. Si a penalizar el sinvergüenza tuyo ahí no vale nada.